Gracias, Señor, porque tenemos estos últimos 35 minutos de este año para compartir tu palabra. Señor, pedimos que nos ayudes, que nos hables, que abras nuestros oídos para que podamos escucharte hablar. Podamos escuchar la voz dulce tuya, Señor, para que nuestros corazones, Señor, sean revividos por tu Espíritu, por tu palabra, sean reavivados, haya un avivamiento en nosotros, Señor, algo del cielo, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Yo quisiera que usted abra su Biblia en... ¿Cuántos trajeron Biblia? Si no, aquí yo traigo. Hoy sí lo estamos proyectando, así que si no trajo, usted puede leerlo conmigo. Pero yo quiero hablar sobre oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios es algo que necesitamos. Oír la voz de Dios es algo que es vital para nosotros como pueblo, como hijos, como individuos. Usted sabe que Dios primeramente trata con individuos. En el huerto del Edén Dios puso al hombre, primeramente puso al hombre. Luego Él dijo, no es bueno que esté solo, puso a la mujer. Pero aún así Él trató con ellos como individuos y luego como familia. Entonces, viendo nosotros esta situación, gracias Jonathan, Dios te bendiga, muchas gracias. Viendo nosotros cómo Dios trata con el hombre, dice que Él bajaba cada tarde, bajaba al jardín del Edén y le gustaba conversar con el hombre. O sea, a Dios le gusta que escuchemos su voz. Pero quiero que hablemos con respecto a este pasaje de la Biblia que se encuentra en el libro de Samuel. Abra su Biblia en Samuel, primera Samuel, capítulo 3, y quiero que veamos qué sucedió. Dios llama individuos para que los sirvan. Dios no hace acepción de personas. Dios llama ancianos, como llamó a Abraham. Era un anciano de 75 años, lo llamó a servirlo. Y no solo a servirlo, sino a que fuera padre de naciones. Cuando su esposa era estéril, tenía ya muchos años de casado y no habían tenido hijos, y Dios lo llamó a ser padre de naciones, siendo un anciano. Luego vemos nosotros cómo Dios llamó también gente joven, pero no solamente gente joven, como a Jeremías, sino que dice que también llamó a un niño. Oiga eso, interesante, ¿verdad? Diga conmigo, Dios llama a niños. El Señor Jesucristo dice que cuando Él vino a la tierra, le rodearon en una ocasión muchos niños. Y dice que los discípulos de Él comenzaron a decirle a los niños que se quitaran de ahí, que lo dejaran en paz. Y el Señor les dijo, no me los quiten. Dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor dijo, por lo tanto, si ustedes se hacen como esos niños, ya siendo ustedes adultos, pero se hacen en su espíritu, en su alma como niños, heredarán el reino de los cielos juntamente con ellos. O sea que los niños tienen algo muy especial delante de Dios. Es por eso que la niñez está siendo tan atacada en estos últimos años, en estos últimos tiempos. Usted ve que la niñez está siendo atacada por medio del cine, por medio de la televisión, tanto abuso infantil, tanto abuso de niños que existe, porque el diablo está interesado en matar esa niñez, en matar esa inocencia que los niños tienen para acercarse a Dios. Pero así también es en lo espiritual. La Biblia dice que cuando nosotros venimos a Cristo nacemos de nuevo. Y cuando nacemos de nuevo, nacemos como niños espirituales. Entonces el enemigo está interesado en matarte, hermano. El enemigo, que el Señor lo reprenda, el diablo, que el Señor lo reprenda, él no está jugando. Dice que él vino a robar primeramente, vino a matar y vino a destruir. Vino con esos tres propósitos. Pero la Biblia dice que el que está en nosotros es mayor que él. Amén. Pero para nosotros poder
caminar en un mundo adverso, de tinieblas, un mundo en el cual nos reta cada mañana, nos reta cada día de nuestra vida. Tenemos que tener dirección, tenemos que tener luz. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. O sea, la palabra de Dios la tenemos que oír, la tenemos que atesorar en el corazón y nos tiene que guiar, porque la palabra de Dios es nuestra guía. Entonces veamos qué pasaba en este pasaje en 1 Samuel capítulo 3, verso 1, lea conmigo. Dice así, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, las visiones no eran, como dice, frecuentes. O sea que Dios hablaba, pero de vez en cuando. Cada año, cada 2 años, cada 5 años. Y las visiones del Señor no eran reveladas a su pueblo porque había un obstáculo. Pero sigamos leyendo y dice, y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Esto lo que nos muestra es que Elí era el sacerdote de esos días, era el sumo sacerdote de aquellos días. Y aquí vemos en el verso 1 que Samuel era joven. Pero si retrocedemos un poco más y vemos la vida y el nacimiento de Samuel, fue un nacimiento sobrenatural. Si usted lee el capítulo 1, eso le queda como tarea a cada uno de los que estamos aquí, para que vaya a su casa y pueda leer el primer capítulo de 1 Samuel, y nos vamos a dar cuenta cómo fue el nacimiento de Samuel. Dice la Biblia que Samuel fue un niño que fue concebido por obra de Dios. Dice que la madre de Samuel era estéril. La madre de Samuel subía todos los años y era atormentada, ella lloraba porque era estéril. Pero dice que en un día ella derramó su alma y su amargura delante de Dios y le pidió un hijo y le dijo, si tú me das un hijo, Señor, yo te lo voy a dedicar. Y dice que Dios escuchó a esta mujer y su marido la amaba mucho. Luego dice que él se allegó a ella y el Señor se acordó de Ana, dice. Y ella concibió. Y cuando nació Samuel, dice que Samuel era un nazareo. Era un niño dedicado a Dios. Un niño que él no tenía que cortarse el pelo, porque era un voto que hacían delante de Dios. Ni podía tomar vino ni licor. Y aquella madre dice que tomó aquel bebé, lo dedicó al Señor y le dijo a su esposo, yo no voy a subir más a Jerusalén a adorar, sino que hasta que yo destete a este niño, lo voy a destetar y lo voy a entregar al templo para que él sirva al Señor. Y de esa manera, cuando él tenía 7 años de edad, dice que su madre lo preparó, le preparó su ropa, su túnica y lo llevó al templo y lo consagró tal y como se lo había prometido a Dios. Entonces dice que Dios, al ver la fidelidad de aquella mujer, le concedió muchos más hijos, siendo ella estéril en un principio. Entonces aquí vemos ya cómo Samuel, seguramente habían pasado aproximadamente aquí unos 5 a 7 años. Ya Samuel era un joven de 14, 15 o 16 años. Y dice que cuando este joven servía al Señor, en esta ocasión, él comenzó a escuchar la voz de Dios. Elí, que era un sacerdote que había comenzado a quedarse ciego, esto representa un sacerdocio negligente, en el cual él no tenía visión de Dios, no tenía oídos para oír a Dios. Por eso es importante que nosotros, hermano, le pidamos al Señor tener visión. Diga conmigo visión. Diga conmigo oídos, pero para oírlo, para escucharlo, para entenderlo a Dios. Veamos entonces, ¿qué nos dice este verso 3? Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. O sea, lo que escuchó Samuel, dice que Samuel estaba en el templo, cerca del arca, del pacto, y de repente a medianoche, hermano, escuchó una voz que lo llamó y le dijo, Samuel. Dice que aquel joven
se levantó y le dijo, aquí estoy, Señor, heme aquí. Pero él pensaba que quien lo llamaba era Elí. Veamos. Entonces corrió a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió, yo no he llamado. Vuelve a acostarte. Y él se fue y se acostó. Y el Señor volvió a llamar a Samuel. Y Samuel se levantó y fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero él respondió, yo no he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Entonces, ahí estamos viendo cómo en una segunda ocasión el Señor lo está llamando. Pero ¿no le parece a usted interesante cómo era que él oía una voz pero no la reconocía? Esto nos denota que Dios nos está llamando. Muchas veces Dios te ha llamado a ti, hermano, a todos los que estamos aquí. Y quizá hemos ignorado su voz. Quizá nos ha hablado por una circunstancia, nos ha hablado por un sueño, nos ha hablado por algún familiar, nos ha hablado cuando abres la Biblia, pero como que se ignora. Pero Dios quiere hablar. Dios quiere que escuchemos, que reconozcamos su voz. Y esto le estaba sucediendo a Samuel, a pesar que él servía a Dios en el templo. Fíjese que él servía a Dios en el templo, mas no conocía la voz de Dios. Interesante eso, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir? Que tú puedes estar queriendo o sirviendo a Dios, pero no necesariamente puedes conocer su voz. Por eso Dios nos está hablando hoy. Él quiere que lo oigamos. ¿Cuántos errores hemos cometido? ¿Cuántas malas decisiones hemos tomado? Muchas veces simplemente por no oír la voz de Dios, que nos habla adentro de nosotros. Fíjense que nosotros tenemos una conciencia, que eso es parte de nuestro ser, parte de nuestra alma. La conciencia nos dice cuando hacemos bien o cuando hacemos mal. Pero aparte de la conciencia, la Biblia dice que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado. O sea, a todos los seres humanos el Espíritu Santo los convence de pecado. Pero los que han nacido de nuevo en Cristo, el Espíritu Santo está dentro. Y también el Espíritu Santo nos redarguye cuando nosotros fallamos. Pero veamos entonces, este hombre le dijo, vuelve a acostarte, joven, vuelve a acostarte. Dijo, yo no te llamé. Y Samuel no conocía aún, ¿qué dice? Aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer hoy con nosotros. A pesar que hemos estado sirviendo a Dios en muchas áreas, Él quiere revelarse a nosotros. Él quiere que lo conozcamos, como Él es, como Él habla. Como Él quiere que lo conozcamos en una dimensión la cual no hemos comprendido todavía. Veamos entonces el verso 8 y dice, y el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó y fue a Elí y dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando ¿a quién? Al muchacho. O sea, aquel sacerdote que no tenía discernimiento, aquel sacerdote que había olvidado cómo Dios hablaba, aquel sacerdote que no tenía más visión de Dios, comprendió que Dios estaba llamando a aquel joven. Dios está llamando hoy, Samueles. Yo me quedo sorprendido porque Dios sabe lo que le digo y delante de Dios se lo digo que Él lo conoce. Que un 99.9% de las veces que yo voy a hablar de la palabra, mi esposa no sabe de qué yo voy a hablar. Por alguna razón yo no le digo, no es por ocultarle nada, no le digo. Y me quedo sorprendido porque el Señor nos hablaba por medio de la profecía, de cosas que vienen y cosas que van a resonar en los oídos para este año. Usted le puso atención, ¿no? Cuando yo escuchaba eso decía, Señor, definitivamente tú confirmas tu palabra. Tú confirmas lo que tú quieres que tu pueblo escuche. Estamos viviendo tiempos, hermano, gloriosos. Si crees en el Señor y lo amas y lo buscas,
pero también estamos viviendo tiempos peligrosos espiritualmente y también en la atmósfera en la que nos movemos. Son tiempos peligrosos. Son tiempos, hermano, que son los últimos tiempos, dice la Biblia, y estamos rodeados de peligros. Por eso dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo al Señor, castillo mío, mi Dios en quien confío. Y luego dice, Él me librará del lazo del cazador. Nosotros estamos en un mundo en el cual hay cazadores por todos lados. Y cuando me refiero a cazadores, son potestades del mal, espíritus que quieren cazar nuestra alma. Yo no sé si usted ha pasado situaciones en las cuales usted siente como que lo persiguieran. O sea, si no hay un problema aquí, va a otro lado, hay otro problema, y como que el mismo problema se va trasladando de lugar en lugar, y como que hay una persecución en contra de uno. Eso es espiritual. Pero sigamos aquí, y dice el verso 9, y Elí dijo a Samuel, ve y acuéstate, y si te llama dirás, habla Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Me llama la atención mucho la afirmación de cómo hay que contestarle al Señor. Habla Señor, que tu siervo escucha. Fueron las mismas palabras que Daniel le dijo al Señor, estando en aquel río cuando él esperó 21 días después de una gran batalla. O sea, cuando Dios te quiere hablar, van a haber batallas en los aires. Por eso te digo, van a haber persecuciones. Uno a veces no comprende, pero si yo no me estoy metiendo con fulano de tal, y ahí te cae el problema, hermano. Y como que el problema te persigue, y son potestades en los aires que están peleando en contra de ti y en contra de mí. Yo no sé cuántos vinieron en esta noche quizás hasta con dificultades a este lugar, porque el enemigo no era de su mejor interés que vinieras a escuchar lo que Dios nos está diciendo hoy. Entonces, dice la Biblia que Daniel ayunó 21 días. Y yo, hermano, veo que 21 días, o 21, el número 21 está dividido en 3, ¿no? En 3 7. Está el 7, está otro 7, son 14, y otro 7 es 21. Y usted sabe que la Biblia dice el número perfecto de Dios es 7. El número de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son 3 en 1. O sea, los números tienen mucho que ver. Nosotros estamos ahorita por terminar el 2013. Y el número 13 en la Biblia significa rebelión. El número 4, hermano, nos muestra la cuadrimensión de Dios. El número 1 es la unidad de Dios. O sea, estamos entrando a una etapa en la cual Dios sabe lo que tiene preparado para nosotros. Estamos en las manos de Él, amén. No se preocupe, no nos preocupemos tanto de los números, ni nos preocupemos tanto de lo que va a suceder, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice que serás librado de la saeta que vuela de día y del espanto nocturno. Entonces, yo ya le he dicho muchas veces que ya hemos visto saetas que vuelan de día. Hace poquito vimos lamentablemente cómo en Washington hasta mataron a una señora en pleno día, ¿verdad? Imagínense, cualquiera que hubiera andado ahí cerca le cae la bala, hermano. Y un día tan bonito, y Washington tan bonito que es para caminar. O sea, esto puede suceder en cualquier lugar, a cualquier hora. Por eso dice, Él te librará de la saeta que anda en el día y del espanto nocturno, de la oscuridad, no solamente la oscuridad física, sino también la oscuridad espiritual. Que el Señor nos guarde, ¿verdad? Y nos está guardando. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha guardado este año. Veamos entonces qué sucedió. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó
como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel, he aquí, estoy a punto, oiga esto. ¿Qué era lo que Dios quería decirle a Samuel? Estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará reteñir ambos oídos a todo aquel que, oiga. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está diciendo y nos quiere decir ahora? En aquel momento, lo que el Señor estaba diciendo es, mira, estoy a punto de hacer algo en la casa de Elí. Voy a hacer que el pueblo se estremezca lo que voy a hacer. Porque Elí ha sido un hombre que no estorbó el pecado de sus hijos, sabiendo lo que había en su casa. Yo voy a tomar cartas en el asunto, pero me llama la atención porque dice, estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará reteñir ambos oídos de todo aquel que lo oiga. Ahora yo te digo, hermano, el Señor dice en el capítulo 3 de Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dice que Él toca la puerta de nuestro corazón y llama. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿de qué? Del corazón. Dice, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué hay en la mesa cuando usted se sienta a comer? Bueno, cuando alguien se sienta a comer en una mesa y no hay plática, qué feo, ¿verdad? Solo si el cuchillo, que ya dice uno, ese cuchillo de repente ya vuela por mi lado, ¿verdad? Pero cuando uno se sienta en la mesa es para compartir, es para platicar, es para conocer a la persona, para compartir cómo fue el día, cómo estás, etcétera. Y el Señor eso es lo que quiere, sentarte a la mesa contigo. Y no me estoy refiriendo a la mesa literal solamente, sino a la mesa en la cual tú le digas, Padre nuestro que estás en el cielo, vénganos tu reino, danos el pan de cada día. O sea, pues, de que Dios lo que quiere es tener diálogo con nosotros. Amén. Entonces, en ese diálogo Dios nos va a hablar. ¿Qué nos va a hablar? Lo que necesitamos escuchar. O usted y yo no necesitamos diariamente tomar decisiones. ¿Verdad que sí? Y hay ocasiones en las cuales necesitamos tomar decisiones tan importantes para nuestra vida, que necesitamos la voz de Dios. Yo voy concluyendo porque ya van a ser las 12 y yo quiero que usted abrace al hermano que tiene al lado y vamos a orar por el pueblo. Vamos a bendecir. Vamos a darle gracias a Dios por este año que estamos terminando y por el nuevo que estamos iniciando, porque es un año de bendición. Yo le digo, este año que termina, Dios ha hecho cosas grandes con nosotros. Si yo sé que usted lo ha creído y Dios ha obrado, en mi vida ha obrado, como en la suya. Pero el Señor tiene cosas mayores este año que viene. Y quiero que leamos este verso. Juan 10:27, dice el Señor Jesús, mis ovejas, ¿qué dice? Oyen, otra vez, oír. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo, ¿qué dice? Las conozco y me siguen. Las ovejas literales conocen la voz de su pastor. Y cuando un pastor se mueve, solo llama a las ovejas o les silba y ellas no obedecen otra voz, sino solo la voz de su pastor. Por eso es que en Juan 10, capítulo 10, el Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor. Y yo soy el que pongo mi vida por mis ovejas. Entonces, el Señor ha puesto su vida ya por ti. Ha puesto mi vida por mí. Él es nuestro pastor, es el pastor de pastores. Él es el príncipe de los pastores.
Pero dice, mis ovejas oyen mi voz. Entonces el Señor está enviando la palabra. Por eso cada oveja tiene un pastor en la tierra. Y hay ovejas que dicen, no, a mí no mucho me gusta, porque quizá ese no es tu lugar, no es tu pastor. Tienes que buscar el pastor que Dios te tiene. Y ahí donde te tiene, ahí dices, yo siento que Dios me habla. Entonces ahí es donde el Señor te está hablando por medio de un hombre, pero es el Señor que te está pastoreando. Entonces el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Ahora, hermano, yo te pregunto, ¿tú has estado oyendo la voz de Dios? ¿Has estado oyendo la voz de Jesús? Seguramente que sí. Seguramente que sí. La hemos estado escuchando. Pero el Señor nos va a hablar más claro. Nos va a comenzar a hablar de una manera más clara a nuestro corazón de lo que Él quiere hacer con nosotros y de lo que Él quiere que hagamos. Faltan 10 minutos para las 12. Yo quisiera orar por ustedes. Pero antes de que oremos, el Señor ha puesto en el corazón mío, en el corazón de mi esposa, de ambos, este verso. Este verso. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Nosotros queremos declarar una palabra profética para esta iglesia, para cada uno de los que estamos aquí y para cada uno del que la crea. Porque es importante creer. El Señor siempre que sanó, el Señor siempre que hizo algo, le dijo a aquellos a los cuales Él sanó, ¿cómo les dijo? Tu fe te ha sanado. A aquella mujer que tenía un flujo de sangre y que dijo, si tan siquiera tocar el borde de su manto, sé que seré sana. Dice que cuando ella tocó el borde de su manto, desprendió virtud de él. Y cuando él dijo, ¿quién me tocó? Fíjese la pregunta que hizo el Señor. Él habló y todos escucharon, ¿quién me tocó? Y dice que uno de sus discípulos, seguramente Pedro, le ha de haber dicho, Señor, pero ¿qué pregunta es esa? Si aquí todo el mundo te toca. Todo el mundo tiene curiosidad, aunque sea de tocarte los hombros. ¿Cómo preguntas quién me tocó? Pero entonces el Señor dijo, no, ¿quién me tocó? Porque salió virtud de mí, dijo. Salió poder. O sea que mucha gente viene y toca al Señor y no pasa nada. Porque lo toca por curiosidad, lo toca sin fe. Pero aquel que viene y pone fe en la palabra, escucha la palabra, porque la fe viene ¿cómo? Por el oír. Cuando tú oyes la palabra y la crees, entonces te produce fe. Por eso es importante que el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, les produce fe y me siguen. De esa manera vamos a seguir al Señor, porque dice que no es por vista, sino que dice que el justo por la fe vivirá, por la fe. Y la fe es la constancia de las cosas que no vemos, y es la certeza de aquellas cosas que no hemos recibido y que esperamos. Pero esa fe viene a través de escuchar su voz. Por eso proféticamente yo quiero declarar este año 2014 para esta iglesia. Oiga esto, proféticamente, como pastores, con mi esposa, declaramos que el 2014 es el año de oír la voz de Dios. De oír la voz del Señor. Y tomamos como base este verso, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Si usted cree esta palabra, si usted le pone fe a esta palabra, yo sé que usted ha estado escuchando la voz de Dios desde que se convirtió al Señor, pero el Señor quiere pasarnos a una etapa nueva,
a una etapa en la cual lo escuchemos más claro. Aprendamos como aprendió Samuel. Dice que él servía al Señor, pero no conocía al Señor. Pero cuando el Señor le habló la tercera vez y él le dijo, heme aquí, Señor, tu siervo escucha, el Señor le dijo, mira que te he llamado y te he de mostrar las cosas que vienen, que van a suceder y que harán reteñir, que harán un estruendo en los oídos de aquellos que la escuchen de lo que va a pasar. Dios, hermano, va a comenzar a hablarnos a nosotros, a nuestras situaciones primeramente personales. Aquí hay personas que están en un proceso de prueba, un proceso quizá personal, una prueba familiar, una prueba económica, una prueba de diferentes índoles. Pero el Señor te va a hablar. Pero usted levantar su mano y decir, el Señor me va a hablar. Y Él me va a decir cómo me va a sacar de esa situación. El Señor me va a hablar. ¿Lo puede decir usted con fe? El Señor me va a hablar y me va a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor me guiará. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a bendecirlo. Levante su mano derecha y dígale, Señor, gracias por este año 2013 que estamos a punto de terminar. En un minuto, Señor. Este último minuto del año 2013 que estamos viviendo. Este año, Señor, en el cual nos has bendecido, nos has guardado, nos has protegido. Te agradecemos porque has arado el corazón. Y seguramente hay muchas cosas más que sacar del corazón y las harás. Porque tú terminarás la obra que has comenzado en cada uno de nosotros, porque eres fiel. Pero este año, Señor, por fe en Jesús y por fe en la palabra que dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Señor, declaramos que este año es el año de oír la voz tuya más claramente. Tú nos hablarás, tú bendecirás a cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, porque ellos están aquí por fe. Yo comprendo perfectamente, Señor, que cada uno de ellos, de los que están aquí por ti. Están aquí porque te aman, porque te creen. Están aquí porque te necesitan. Y están aquí porque ellos son conscientes de lo que tú dijiste. Sin mí ustedes nada pueden hacer. Y por eso estamos aquí delante de tu presencia, Jesús. Sin ti no podemos hacer nada. Pero reconocemos que contigo todo lo podemos hacer. Como dijo el apóstol Pablo, con Cristo y en Cristo todas las cosas son posibles. En Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece. Levanta tu mano derecha y vamos a bendecir. Señor, en el nombre de Jesús, como pastores, como ministros tuyos, establecidos en esta congregación, con la autoridad de tu palabra, declaramos, Señor, que este año 2013 que está pasando ya, ha sido de bendición y ha sido de restauración y ha sido de una preparación para este año 2014 que estamos ahora entrando, para que ese terreno que ha sido preparado y tu palabra que caiga sobre ese terreno ya preparado y fértil, lleve mucho fruto. Señor, yo declaro en esta hora, en el nombre de Jesús, que tú bendecirás a muchos de los que están aquí. Los bendecirás espiritualmente y los bendecirás económicamente. Sacarás de problemas a otros. Señor, los guiarás, tú los llevarás por la senda de justicia y les mostrarás el camino por donde deben de salir de ese problema, de esa situación. Tú restaurarás vidas con tu palabra, porque tú dices, yo envío mi palabra y sano
Tú enviarás tu palabra para sanar almas. Tú enviarás tu palabra para restaurar corazones, restaurar hogares, restaurar matrimonios. Restaurar, Señor, las vidas de tu pueblo. Yo declaro, Señor, que este año de oír tu voz es un año que iniciamos ya en este momento con bendición. Yo declaro, Señor, que cada uno de los que estamos aquí somos tocados por tu palabra. Somos, Señor, bendecidos desde ya por tu palabra, que nos produce fe y nos produce, Señor, mucho fruto para ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermano, levanta tu mano, recibe. Levanta tu mano en el nombre de Jesús, recibe, dile, Señor, yo recibo tu bendición. Dile, hermano, recíbela con fe. Yo recibo tu bendición, yo recibo tu palabra, yo recibo tu sabiduría, yo recibo tu guianza. Yo abro mis oídos, Señor, para escucharte hablar. Rompe el silencio desde este mismo instante que ha habido en mi ser. Rompe el silencio en mi alma y háblame. Háblame, Señor. Háblame como tú sabes que yo entiendo. Así háblame. En el nombre de Jesús bendecimos este pueblo, Señor, y declaramos que tu rostro resplandece sobre ellos, que son benditos en el campo y que son benditos en la ciudad, que son benditos, Señor, en su casa, con sus hijos, en sus hogares, en sus mesas, en sus trabajos. La obra de sus manos es prosperada. Señor, declaramos que ninguna arma forjada en contra de tu pueblo, en contra de tus hijos, de tus hijas, va a tener éxito. Declaramos que tú cortarás las lenguas mentirosas que se levanten hablando en contra de ellos. Y declaramos que toda arma que se prepare para dañarlos a ellos, fracasará. Porque esa es la herencia de tus hijos. Creemos tu palabra y bendecimos a este pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Le puedo dar un aplauso al Señor Jesús. Eso es, darle un aplauso fuerte al Señor. Y ahora, ¿sabe qué? Dele un abrazo al que tiene al lado, dígale, feliz año. Eso es, dele un abrazo, felicítelo. Y ahora, puede darle un abrazo a cada uno, felicítelo.